Evangelio de Lucas, capítulo 18, comentario de Matthew Henry. Versículos del 1 al 8. La parábola de la viuda inoportuna. Versículos del 1 al 8 dice: Capítulo 18. Parábola de la viuda y el juez injusto. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Todo el pueblo de Dios es pueblo de oración. Aquí se enseña la fervorosa constancia para orar pidiendo misericordias espirituales. El fervor de la viuda prevaleció con el juez injusto. Ella podía temer que se volviera más en contra suya, pero nuestra oración ferviente agrada a nuestro Dios. Aún hasta el fin habrá base para la misma queja de debilidad de la fe. Versículos 9 al 14. El fariseo y el publicano. Versículos 9 al 14 dice: Parábola del fariseo y el publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta parábola es para convencer a algunos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban al prójimo. Dios ve con qué disposición y propósito vamos a Él en las santas ordenanzas. Lo que dijo el fariseo demuestra que él tenía confianza en sí mismo de ser justo. Podemos suponer que estaba exento de pecados groseros y escandalosos. Todo eso era muy bueno y encomiable. Miserable es la condición de quienes no alcanzan la justicia de ese fariseo, aunque él no fue aceptado. ¿Y por qué no? Iba a orar al templo, pero estaba lleno de sí mismo y de su propia bondad. No pensaba que valía la pena pedir el favor y la gracia de Dios. Cuidémonos de presentar oraciones orgullosas al Señor y de despreciar al prójimo. La oración del publicano estaba llena de humildad y de arrepentimiento por el pecado y deseo de Dios. Su oración fue breve, pero con un objetivo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Bendito sea Dios que tenemos registrada esta oración corta como oración contestada y que tenemos la seguridad que aquel que la dijo volvió justificado a casa. Así será con nosotros si oramos como Él por medio de Jesucristo. Se reconoció pecador por naturaleza y costumbre, culpable ante Dios. No dependía de nada sino de la misericordia de Dios. Solo en ella confiaba.
Gloria de Dios es resistir al soberbio y dar gracia al humilde. La justificación es de Dios. En Cristo, por tanto, el que se condena a sí mismo, no el que se justifica a sí mismo, es justificado ante Dios. Versículos 15 al 17. Niños llevados a Cristo. Jesús bendice a los niños. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual, viendo los discípulos, les reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Nadie es demasiado pequeño para ser llevado a Cristo. Él sabe mostrar bondad a los incapaces de hacerle un servicio. La idea de Cristo es que los pequeños sean llevados a Él. La promesa es para nosotros y para nuestra descendencia. Por tanto, Él los recibirá. Él los recibirá bien con nosotros. Debemos recibir su reino como niños, no comprarlo, y debemos considerarlo un regalo de nuestro Padre. Versículos 18 al 30. El rico estorbado por sus riquezas. El joven rico. Un hombre principal le preguntó, diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Muchos tienen muchas cosas encomiables en sí, pero perecen por falta de una cosa. Este rico no podía aceptar las condiciones de Cristo que lo separarían de su patrimonio. Muchos que detestan dejar a Cristo, sin embargo, lo dejan. Después de larga lucha con sus convicciones y sus corrupciones, ganan sus corrupciones. Se lamentan mucho de no poder servir a ambos, pero sí deben dejar a uno. Dejarán a su Dios, no a su ganancia mundanal. La obediencia de que se jactan resulta ser puro espectáculo. El amor al mundo está, de una u otra forma, en la raíz de esto. Los hombres son dados a hablar demasiado de lo que dejaron y perdieron, de lo que hicieron y sufrieron por Cristo, como hizo Pedro. Más bien, debemos avergonzarnos que haya alguna dificultad para hacerlo. Versículos 31 al 34. Cristo anuncia su muerte. Nuevamente Jesús anuncia su muerte. Tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén,
y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. El Espíritu de Cristo en los profetas del Antiguo Testamento testificaba de antemano de sus sufrimientos y de la gloria que seguiría. Primera de Pedro 1:11 dice, Primera de Pedro 1:11 dice, Primera Epístola Universal de San Pedro Apóstol. Capítulo 1. Salutación. Primera de Pedro 1:11 dice, Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto los prejuicios de los discípulos eran tan fuertes que no entendían literalmente estas cosas. Estaban tan concentrados en las profecías que hablaban de la gloria de Cristo que olvidaron las que hablaban de sus sufrimientos. La gente comete errores porque leen su Biblia parcialmente y solo gustan de las cosas lindas. Somos tan reacios a aprender las lecciones de los sufrimientos, la crucifixión y resurrección de Cristo, como lo eran los discípulos a los que les dijo sobre estos hechos. Y por la misma razón, el amor propio y el deseo de objetos mundanos nos cierran el entendimiento. Versículos de 35 al 43. Dice, versículos 35 al 43, un ciego recibe la vista. 35 al 43. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Un ciego de Jericó recibe la vista. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó, le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Este pobre ciego estaba al costado del camino mendigando. No solo era ciego, sino pobre, digno símbolo de la humanidad que Cristo vino a sanar y salvar. La oración de fe guiada por las alentadoras promesas de Cristo y basada en ellas no son en vano. La gracia de Cristo debe reconocerse con gratitud para la gloria de Dios. Es para la gloria de Dios si seguimos a Jesús, como lo harán aquellos cuyos ojos sean abiertos. Debemos alabar a Dios por sus misericordias con el prójimo y por las nuestras. Si deseamos entender con justicia estas cosas, debemos ir a Cristo, como el ciego, rogando fervorosamente que nos abra los ojos y nos muestre claramente la excelencia de sus preceptos y el valor de su salvación. Final del capítulo 18 del Evangelio de Lucas.
Comentario de Matthew Henry.